Mostrar y filtrar registros de una tabla de base de datos en un objeto select de un formulario HTML. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar pues el listado de todos los registros de una tabla como opciones de un objeto select de un formulario. Para esto voy a trabajar con una librería y la librería se llama Bootstrap Select. Vamos a buscar entonces esa librería en Google. Y tenemos aquí la página oficial de silviomoreto.github.io de la documentación de esta librería Bootstrap Select. Voy a acceder a esta página, vamos a descargarla directamente y después vamos a explicar en nuestro proyecto cómo se utiliza esta librería. Voy a hacer clic en la opción descargar para descargar la versión 1.12.2. Una vez que se descarga la librería, voy a acceder a la carpeta de descarga y voy a extraer aquí la librería. Voy a hacer clic derecho, extraer en Bootstrap Select 1.12.2. Cuando se extrae la librería voy a acceder a la carpeta que se extrae. Tenemos una subcarpeta llamada dis de distribución y aquí tenemos pues el archivo CSS que vamos a utilizar y también tenemos en otra carpeta el archivo JS que vamos a utilizar. Voy inicialmente a copiar ese archivo bootstrap-select.min.js que es el archivo minificado, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar dentro de nuestro proyecto. Vamos a ir a la carpeta en nuestro disco local C. Vamos a ir a la carpeta SAN, htdocs, recordemos que nuestra carpeta se llama sistema, vamos a ir a la carpeta public donde están todos nuestros archivos y a la carpeta JS. Vamos a pegar aquí nuestra librería que hemos descargado directamente desde la página oficial de Bootstrap Select. Voy a regresar nuevamente a la carpeta descargas, nuevamente voy a ir a la carpeta de Bootstrap Select, a la carpeta dis, dentro de la carpeta dis a la subcarpeta cs y voy a copiar también el archivo minificado bootstrapselect.min.css. Voy a copiar este archivo y vamos a regresar a la carpeta de nuestro proyecto en el disco local C, la carpeta recordemos SAN, htdocs, sistema, la carpeta public y vamos a pegar ahí nuestro archivo CSS dentro de la carpeta CSS. Control V para pegar hasta ahí nuestro archivo. Listo, ya tenemos entonces nuestros dos archivos, el CSS en la carpeta CSS y el archivo JavaScript en la carpeta JS. Listo, entonces regreso a Sublime Text y dentro de Sublime Text lo que voy a hacer es voy a agregar la referencia a esos dos archivos. Como voy a utilizar esos dos archivos en casi todas las vistas de nuestro proyecto, voy a agregar la referencia en el header y en el footer. Inicialmente voy a agregar la referencia en el footer. Vamos a bajar hacia la parte final aquí, donde hemos agregado la referencia al bootbox. Vamos a copiar y vamos a modificar simplemente la ruta. Recordemos que el archivo es bootstrap-select.min.js. Guardamos hasta ahí nuestro archivo footer con control S y me voy a ubicar nuevamente en el header. Vamos a ubicarse en el header y debajo también de donde hemos agregado la referencia a los estilos del data tables, vamos a agregar la referencia a nuestro archivo, en este caso bootstrap select. Recordemos que era /public/css/bootstrap select.min.css. Hasta ahí entonces tenemos la referencia a nuestros dos archivos. Vamos a guardar con control S también. Listo, hasta aquí entonces como ya tenemos la librería Bootstrap Select, tanto el archivo CSS como el archivo JS adjunto a nuestro proyecto, lo que voy a hacer es voy a trabajar en el modelo categoría para preparar una consulta que me permita obtener todos los registros de la tabla categoría de la base de datos. Y esos registros pues los voy a mostrar en el select específico en la vista artículo. Me voy entonces a la carpeta modelos, voy a acceder al modelo categoría.php y me voy a ubicar en la última función, debajo de la función listar. Voy a copiar toda la función listar, vamos a copiarla y voy a pegar debajo. Pero en este caso vamos a implementar un método para listar los registros y mostrar en el select. Listo, la función no se va a llamar listar. La función en este caso se va a llamar select. Vamos a cambiarle de nombre por select para obtener con esta función todos los registros de la tabla categoría y mostrarlo en el objeto select de nuestro formulario en la vista artículo.php. Listo. ¿Qué instrucción SQL va a tener? Voy a hacer un select de todas las categorías, pero voy a indicarle la condición, en este caso where, que la condición sea 1. O sea, quiero solamente las categorías que estén activas y solamente esas categorías activas lo voy a mostrar en el objeto select del formulario en la vista artículo.php. Vamos a guardar hasta ahí la función select en nuestro modelo categoría PHP. Y listo, ya trabajé en el modelo categoría.php. Ahora voy a trabajar en el archivo artículo.php de la carpeta Ajax. ¿Por qué en este archivo artículo? Porque este archivo Ajax va a obtener
la lista de todas las categorías que estoy filtrando mediante el método select en el modelo categoría. Voy a acceder entonces al archivo artículo.php de la carpeta Ajax. Entramos a este archivo artículo.php y nos vamos a ubicar justo al final, debajo del break de donde termina el case listar. Aquí voy a agregar un nuevo case, en este caso, y vamos a agregar el case select categoría. Vamos entonces a incluir dentro de este case las instrucciones que se van a ejecutar cuando la variable OP tenga el valor select categoría. Inicialmente voy a hacer un require once al modelo categoría.php y debajo voy a crear un objeto que haga referencia a la clase categoría en este caso. Debajo agrego una variable llamada respuesta y en esta variable respuesta se van a almacenar todos los registros devueltos por la función select de mi objeto categoría. Recordemos que el objeto categoría hace una instancia a la clase categoría. Si ahora mismo me voy a mi carpeta modelos, en mi archivo categoría.php y reviso la función select, vemos que estoy obteniendo todos los registros de la tabla categoría cuya condición sea igual a 1. Entonces, esos archivos van a ser almacenados ¿en qué variable? En la variable respuesta. Debajo voy a implementar un bucle while, y este bucle while lo único que va a hacer con el objeto ref va a ir recorriendo pues todos los registros que están almacenados en la variable respuesta, uno a uno de manera independiente. Vamos entonces a indicar aquí el código PHP. Y lo que voy a hacer aquí mediante la función echo voy a implementar las opciones que va a tener el select, donde voy a mostrar pues todos los registros de la tabla categoría devueltos por la función select del modelo categoría. Hasta aquí vemos entonces. En una opción, como primer valor, voy a mostrar el ID de la categoría que estoy obteniendo y el texto que voy a visualizar en esa opción del objeto select va a ser el nombre de la categoría. De esa manera entonces, si nos fijamos hasta aquí, tenemos una cadena de texto string donde muestro parte del código HTML, option value igual, concateno con el punto con el ID de categoría, que lo estoy obteniendo del objeto ref, que hace el recorrido pues, de todos los registros, concateno nuevamente después con el cierre de la opción, y concateno después con el nombre que voy a mostrar como etiqueta de esa opción, y después pues cierro la etiqueta opción y punto y coma. De esa manera entonces, cuando yo llame mediante JavaScript a través de la tecnología Ajax, voy a mostrar en el objeto select del formulario como opciones del select pues todos los registros que he obtenido desde la función select. Vamos a guardar hasta aquí con control S. Y ahora sí vamos a cerrar este archivo, voy a cerrar también el modelo y me voy a ubicar dentro de mi carpeta vistas y dentro de la carpeta scripts. Vamos a trabajar ahora sí en el archivo artículo.js. Vamos a empezar a trabajar aquí. Y aquí en esta función init, mediante el método post, vamos a hacer referencia al archivo artículo.php y le vamos a enviar como variable OP el select categoría. Entonces vamos a implementar el siguiente código. Mediante el método post voy a hacer referencia a la siguiente URL y mediante el método get le voy a enviar el valor select categoría a la variable OP. ¿Para qué? Si ahora mismo reviso en el archivo artículo.php de la carpeta Ajax, vemos que tenemos un select categoría. ¿Y qué es lo que hace este select categoría? Pues me muestra o me imprime opciones para un select. Lo que voy a hacer entonces yo con este método post es agregar esas opciones. ¿En qué objeto del formulario? En el objeto cuyo ID es ID categoría, mediante el método HTML. Y recordemos que el parámetro R son las opciones que nos está devolviendo el archivo artículo.php en la carpeta Ajax. Cuando la variable OP sea select categoría. Listo. Mostramos entonces ahí en este select, cuyo ID es ID categoría, todas las opciones. Y lo que voy a hacer es pues refrescar ese select. Vamos a guardar hasta aquí con control S y para finalizar vamos a agregar una instrucción más de código. Me voy a ubicar en nuestra vista artículo.php, vamos a bajar hasta el formulario donde estamos trabajando y vamos a ubicarse en el select categoría. En el select categoría vemos que tenemos la clase forControl, pero voy a agregar una nueva clase. Voy a poner un espacio dentro de la propiedad class y vamos a poner select picker. ¿Para qué? Para obtener los estilos del archivo CSS Bootstrap Select. Listo. Vamos a agregarle también una propiedad a esta etiqueta select y le voy a decir que va a ser data-live-search, igual le vamos a poner true. ¿Para qué vamos a poner esta propiedad data-live-search-true? Para que nos permita realizar filtros en este select donde voy a mostrar el listado de todas las categorías. Por ahora estamos mostrando los registros de una tabla a la que estoy haciendo referencia en un objeto select. Más adelante vamos a trabajar ya con ventanas modales donde seleccionemos un registro y le hagamos referencia pues a una tabla relacional. Vamos a guardar hasta aquí con control S
Vamos a cerrar esto y vamos a cerrar también el artículo yes y vamos a probarlo en nuestro navegador que funcione todo de manera correcta. Me ubico en el navegador, voy a actualizar hasta aquí todo mi proyecto que está en artículo.php en la vista. Actualizamos, voy a hacer clic en el botón agregar y vamos a revisar que ya nos aparece en el objeto select pues el listado de todas las categorías. Solamente nos aparece una categoría porque tenemos la única categoría activa. Si ahora mismo me ubico en categoría.php, vamos a revisar que solamente tenemos activa la categoría 1. Voy a activar todas las categorías. Vamos a activarlas. Listo. Voy a hacer atrás para ver el listado nuevamente. Actualizo. Clic en agregar y vamos a verificar que tenemos en el select ya todas las categorías porque todas están activas. Si quiero puedo buscar la categoría, por ejemplo, que tenga el número 3 y ya nos filtra con categoría 3 en este caso. ¿Por qué? Si regresamos a la vista, en el archivo artículo.php de la carpeta vistas, nosotros hemos incluido, ¿qué atributo? El atributo data live search true para poder realizar las búsquedas en este select. Y recordemos que le hemos incluido la clase select picker para que nos aparezca pues con ese estilo. Hasta aquí hemos revisado de qué manera podemos obtener los registros de una tabla y mostrarlos en un objeto select del formulario. Vamos a probar entonces que la función de registrar artículos funcione de manera correcta. Inicialmente voy a hacer clic derecho, inspeccionar para ver si tenemos algún error. Me voy a ir a la pestaña console y vemos que no tenemos ningún error. Listo. Vamos a hacer clic en el botón agregar. Vamos a ponerle un nombre a nuestro artículo. Por ejemplo, le vamos a poner artículo 1. Vamos a seleccionar la categoría 3. Voy a ponerle como stock inicial 0. Voy a seleccionar una imagen. En este caso, voy a poner la siguiente imagen y un código, por ejemplo, el siguiente código. Si ahora mismo doy clic en el botón guardar, vemos que ya nos aparece artículo registrado, ya tenemos aquí los datos del artículo, incluso la imagen referencial que hemos seleccionado ya nos aparece. Esta imagen recordemos que debe estar incluida dentro de nuestro proyecto y está validada para que solamente acepte archivos del tipo imagen. Si ahora mismo me ubico en la carpeta de nuestro proyecto, me voy a la carpeta Files, dentro de Files me voy a la carpeta Artículo, vemos que nuestro código que hemos incluido dentro de nuestro archivo artículo.php de la carpeta Ajax funciona correctamente y ya nos está cargando la imagen seleccionada por el usuario y la está subiendo a nuestro proyecto.